El polvo del desierto de Sonora tiene memoria. Se pega a la piel, se mete en los pulmones y, si uno no tiene cuidado, se anida en el alma. Lo sé porque he pasado mi vida entera tratando de sacudírmelo, pero siempre, de alguna manera, vuelvo a él. Mi nombre es Elena, y esta historia, mi historia, comienza y termina en ese mismo polvo, en el asfalto que corta el paisaje como una cicatriz negra y sin fin, la carretera federal número 15. Para la mayoría, es solo una ruta que conecta pueblos y transporta mercancías. Para mí, es un mausoleo a cielo abierto, el lugar donde la risa de mi abuelo se apagó para siempre hace ya 30 años. Don Ramiro, mi abuelo, no era un hombre de lujos, pero sí de principios. Su riqueza estaba en su palabra, en la firmeza de su apretón de manos, y en el amor incondicional que nos profesaba a mi abuela, a mi madre y a mí. Tenía unas manos grandes, curtidas por el sol y el trabajo en el campo, manos que lo mismo sabían arreglar un motor descompuesto que acariciar mi cabello de niña con una ternura que me desarmaba, y siempre, sin importar el calor o la ocasión, llevaba su sombrero. Un sombrero de fieltro color arena con una cinta de cuero trenzado que él mismo había hecho. No era un accesorio, era parte de él. Era la corona de un rey sin reino, el símbolo de su identidad. Cuando murió, en ese accidente tan absurdo y repentino, lo único que mi abuela pidió que le devolvieran de la escena fue ese sombrero. Estaba un poco abollado, manchado de tierra y de algo más que prefiero no nombrar, pero olía a él, a tabaco, a tierra mojada y a esa colonia barata que tanto le gustaba. Anoche, el destino, o quizás algo más, me obligó a tomar esa misma carretera. Regresaba de Hermosillo, de una reunión de trabajo que se había alargado más de la cuenta. El cansancio me pesaba en los párpados y la noche se había cerrado sobre el desierto como una manta oscura y pesada. Conducía mi vieja camioneta, la radio sintonizada en una estación de música norteña, que apenas se escuchaba entre la estática, cuando lo vi. A un lado del camino, justo en el kilómetro donde una cruz de metal oxidado marca el lugar del accidente de mi abuelo, había una figura. Un hombre, supongo, aunque apenas se distinguía su silueta contra la luz de la luna. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el horizonte, y sobre su cabeza, inconfundible, estaba el sombrero de mi abuelo. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí que se me saldría por la boca. Pisé el freno instintivamente. Las llantas rechinaron sobre el asfalto y la camioneta se detuvo a unos metros de la figura. Por un instante, el mundo se quedó en silencio. Solo se escuchaba el latido de mi propio corazón, martilleándome en los oídos. ¿Era una alucinación? ¿Una trampa del cansancio y el dolor? Tenía que serlo. El sombrero de mi abuelo, el original, reposaba en una caja de cedro en el armario de mi madre, un tesoro sagrado que nadie se atrevería a tocar. Pero la imagen era tan nítida, tan real. La forma de la copa, la ligera inclinación del ala, era idéntico. Quise bajar del coche, gritar, preguntar, pero un miedo frío, un miedo que no era de este mundo, me paralizó. Era como si una voz interior me susurrara que no debía hacerlo, que hay puertas que es mejor no abrir. El hombre no se movió, no giró la cabeza, simplemente siguió ahí, como una estatua de sal en medio de la nada. No sé cuánto tiempo estuve detenida, con las manos aferradas al volante y la respiración contenida. Segundos, minutos, pareció una eternidad. Finalmente, como si despertara de un trance, metí la primera y aceleré. No miré por el retrovisor, no me atreví. Conduje el resto del camino con el alma en un puño, las imágenes repitiéndose en mi mente una y otra vez. La figura, la noche, el sombrero. Llegué a casa de madrugada, temblando. Mi madre, que siempre me espera despierta, me vio entrar y supo que algo andaba mal. Sus ojos, los mismos ojos sabios y profundos de mi abuelo, me escanearon con esa mezcla de preocupación y amor que solo las madres poseen. ¿Qué pasó, mija? ¿Te sientes bien?, preguntó, su voz suave rompiendo el silencio de la cocina. No pude responderle. Las palabras se me atoraban en la garganta. Simplemente la abracé y me eché a llorar. Lloré por el miedo, por la confusión, por el dolor de una herida que creía cerrada pero que seguía supurando.
Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que estaba loca, que el estrés me estaba jugando una mala pasada, pero en lugar de eso, su rostro se puso pálido y una sombra de un viejo temor cruzó por su mirada. Se sentó a la mesa, sus manos entrelazadas sobre el mantel de hule, y me contó historias que yo nunca había oído. Historias de apariciones en esa carretera, de viajeros que juraban haber visto a un hombre solitario caminando en la noche, siempre en el mismo tramo. Leyendas de pueblo, las llamaba la gente, pero para mi madre, y ahora para mí, tenían un nuevo y aterrador significado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el sombrero, no como un recuerdo, sino como un llamado, una pregunta sin respuesta que flotaba en la oscuridad de mi habitación. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué llevaba el sombrero de mi abuelo? La lógica me decía que debía haber una explicación racional. Quizás alguien había comprado un sombrero similar. Sonora está lleno de sombreros así, pero mi corazón, esa parte de mí que aún conversaba con mi abuelo en sueños, se negaba a aceptar una coincidencia tan cruel. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que aquello no había sido una casualidad. Era una señal, un mensaje desde el otro lado del velo, y yo tenía que descifrarlo. El sol de la mañana me encontró con los ojos abiertos, la decisión ya tomada. Volvería a esa carretera, volvería a ese kilómetro maldito. No sabía qué esperaba encontrar, pero no podía seguir con mi vida fingiendo que nada había pasado. Se lo debía a mi abuelo, me lo debía a mí misma. Necesitaba respuestas, aunque para obtenerlas tuviera que enfrentarme a los fantasmas de mi pasado y a los misterios que el desierto de Sonora guarda con tanto celo. Antes de partir, sentí la necesidad de conectarme con algo tangible, algo que me anclara a la memoria de mi abuelo más allá del miedo y la confusión. Fui al armario de mi madre, y con un cuidado casi reverencial, abrí la caja de cedro. Ahí estaba, el sombrero, el fieltro, aunque gastado por los años, todavía era suave al tacto. La cinta de cuero trenzado seguía intacta. Lo acerqué a mi rostro y aspiré profundamente. El olor se había desvanecido un poco, pero todavía quedaba un rastro de él, de mi abuelo, un susurro de su presencia. Mientras lo sostenía, mis dedos rozaron un pequeño bulto en el forro interior. Intrigada, busqué una pequeña rasgadura en la tela, y con cuidado, saqué lo que estaba escondido. No era una estampa religiosa, ni una nota de amor. Era un recibo doblado y amarillento de una casa de empeño en Nogales, fechado 2 días antes del accidente. En él se describía un solo objeto, un reloj de pulsera de oro, marca Patek Philippe. El nombre no me dijo nada en ese momento, pero la descripción detallada del reloj y el monto del empeño me dejaron sin aliento. Era una suma considerable, suficiente para comprar un terreno o iniciar un pequeño negocio en aquella época. Mi abuelo nunca había sido un hombre de lujos. ¿De dónde había sacado un reloj así? ¿Y por qué lo había empeñado en secreto? Esta nueva pieza del rompecabezas no encajaba con el hombre que yo recordaba, el ranchero humilde de manos callosas. De repente, la historia de su muerte, que siempre nos habían contado como un simple y trágico accidente de carretera, comenzó a resquebrajarse. Sentí que estaba al borde de un secreto familiar mucho más profundo y oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. La figura en la carretera, el sombrero, y ahora este reloj, las piezas estaban esparcidas, y yo era la única que podía unirlas. El viaje que estaba a punto de emprender ya no era solo para calmar mis propios fantasmas, ahora era una búsqueda de la verdad sobre la vida, y quizás la muerte, del hombre que me había enseñado a mirar las estrellas. El sol de la tarde caía a plomo sobre el asfalto cuando emprendí el regreso a la carretera 15. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar, creando espejismos que danzaban a lo lejos. Esta vez, no sentía miedo, sino una extraña mezcla de determinación y ansiedad. El recibo del reloj estaba guardado en mi bolsillo, quemándome a través de la tela. Cada kilómetro que avanzaba me acercaba más a ese punto exacto, al epicentro del misterio que había sacudido mi vida. Decidí que no iría directamente al lugar de la aparición. Primero necesitaba un contexto, una voz que no fuera la de mi madre o la de mis propios recuerdos. A unos pocos kilómetros antes del sitio del accidente,
Había un parador de traileros, un lugar de esos que parecen detenidos en el tiempo. El Oasis, se llamaba, aunque de oasis tenía poco. Era un edificio bajo y polvoriento, con una gasolinera, una pequeña tienda y una fonda que olía a café recalentado y a grasa. Era el tipo de lugar donde las historias se intercambian como moneda corriente. Aparqué la camioneta junto a un par de tráileres imponentes, sus motores rugiendo en ralentí como bestias dormidas. Al entrar en la fonda, todas las miradas se volvieron hacia mí. No era común ver a una mujer sola en un sitio como ese. Me senté en la barra, pidiendo un café con la voz más segura que pude fingir. El hombre que me atendió era mayor, con una cara surcada de arrugas y una mirada que parecía haberlo visto todo. Se llamaba Ismael. ¿De paso, señorita, o esperando a alguien?, preguntó mientras me servía el café. Su tono era amable pero curioso. De paso, mentí. Pero dígame una cosa, ¿usted lleva mucho tiempo trabajando aquí? Él soltó una risa seca. Más tiempo del que me gustaría admitir. Vi construir esta carretera, fíjese. Antes era pura terracería. Era mi oportunidad. Entonces debe conocer bien este tramo. Ha escuchado historias extrañas sobre apariciones, cosas así. Ismael dejó de limpiar la barra y me miró fijamente. Su expresión cambió, volviéndose más seria. Algunas, dijo en voz baja, inclinándose un poco hacia mí. Esta carretera tiene sus mañas, sobre todo de noche. Los traileros cuentan mucho. Dicen que por el kilómetro 182 a veces se ve un hombre, un ranchero, dicen, parado a la orilla del camino, como si esperara a alguien. El corazón me empezó a latir con más fuerza. Era el mismo kilómetro. ¿Y saben quién es? ¿O qué quiere?, pregunté tratando de que mi voz no temblara. Él se encogió de hombros. Nadie sabe. Algunos dicen que es un alma en pena, buscando algo que perdió. Otros, los más viejos, cuentan que es un guardián, que cuida algo que está enterrado por ahí cerca. La mayoría nomás se persigna y acelera. Nadie se para. Dicen que no es bueno. Las palabras de Ismael resonaron en mi cabeza mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Le di las gracias, dejé un billete en la barra y salí de la fonda. La noche en el desierto cae de golpe, y con ella, un silencio que lo envuelve todo. Conduje los pocos kilómetros que me faltaban con una tensión que me hacía doler los músculos. Al llegar al kilómetro 182 apagué el motor y las luces de la camioneta. La cruz de mi abuelo, apenas visible en la penumbra, parecía un centinela solitario. Bajé del vehículo y el aire frío de la noche me golpeó el rostro. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido de algún insecto y el susurro del viento. Caminé hacia la cruz, el corazón en la garganta. No había nadie. El lugar estaba desierto, como era de esperarse. Pero yo no había ido a buscar al fantasma. Había ido a buscar respuestas. La historia de Ismael sobre algo enterrado no me la podía sacar de la cabeza. ¿Podría tener relación con el reloj? ¿Con la muerte de mi abuelo? Empecé a caminar por la zona, mis ojos tratando de acostumbrarse a la oscuridad. Me guiaba por la intuición, por una sensación extraña que me tiraba hacia un grupo de mezquites a unos 20 metros de la carretera. El suelo estaba seco y duro, cubierto de piedras y matorrales. No parecía haber nada fuera de lo común. Estaba a punto de darme por vencida, de pensar que todo era una locura, cuando mi pie tropezó con algo. No era una piedra, era algo metálico que sobresalía apenas de la tierra. Me arrodillé y empecé a escarbar con las manos, la tierra seca y el polvo metiéndose bajo mis uñas. Poco a poco, fui desenterrando una pequeña caja de metal, oxidada y abollada por el tiempo. No era grande, quizás del tamaño de una caja de zapatos. Tenía un cerrojo simple, pero estaba tan corroído que se rompió con un poco de fuerza. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, levanté la tapa. Dentro, sobre un lecho de tela que alguna vez fue terciopelo, no había joyas ni dinero. Había un fajo de cartas, atadas con un listón descolorido, y un diario de cuero. Lo abrí. La caligrafía era inconfundible. Era la letra de mi abuelo. Comencé a leer a la luz de la linterna de mi celular, y con cada palabra, el hombre que yo conocía, el abuelo que yo amaba, comenzó a desvanecerse para dar paso a un extraño.
Las cartas y el diario revelaban una vida secreta, una historia que mi abuelo había mantenido oculta de todos, incluso de mi abuela. Ramiro, mi abuelo, no siempre había sido un humilde ranchero. En su juventud, en los años previos a casarse, había trabajado para un hombre poderoso de la región, un cacique llamado Don Eladio Fuentes. No era un trabajo de campo. Mi abuelo era su hombre de confianza, su chofer y, según las crípticas anotaciones del diario, su solucionador de problemas. Don Eladio era un hombre de negocios turbios, involucrado en contrabando y en tratos que se movían en las sombras de la ley. Mi abuelo, joven y necesitado, se había visto arrastrado a ese mundo, seducido por el dinero fácil y la promesa de una vida mejor. El reloj Patek Philippe no era suyo. Era un regalo de Don Eladio, una especie de pago por un trabajo especialmente delicado, del que el diario solo daba pistas vagas, hablando de un viaje a la frontera y un paquete que no debía ser abierto. Las cartas, por otro lado, eran de una mujer. Se llamaba Soledad. No eran cartas de amor, sino de súplica. Soledad era la hermana de un hombre que había desaparecido después de un negocio fallido con Don Eladio, y le rogaba a mi abuelo que le dijera la verdad, que le ayudara a encontrar a su hermano. Mi abuelo le respondía en los márgenes de sus propias cartas, borradores que nunca envió, llenos de culpa y de miedo. No puedo, escribía. Si hablo, nos mata a todos. Con el tiempo, mi abuelo logró salirse de ese mundo. Conoció a mi abuela, se enamoró y decidió cortar todos los lazos con su pasado. Enterró la caja con las pruebas de su antigua vida cerca de la carretera, un lugar que recorría a menudo, como un recordatorio constante del peligro que siempre acechaba. Pensó que estaba a salvo, pero, al parecer, el pasado nunca lo dejó ir del todo. La última entrada del diario estaba fechada el día de su muerte. Decía, él sabe, me mandó llamar. Dice que tenemos que hablar de un asunto pendiente, voy a verlo. Que Dios me perdone. Él, sin duda, era Don Eladio. De repente, todo cobró un sentido terrible. La muerte de mi abuelo no había sido un accidente. Había sido un ajuste de cuentas, y el dinero del empeño del reloj no era para él. Seguramente era para Soledad, un último intento de calmar su conciencia, de reparar una pequeña parte del daño que había causado. Estaba tan absorta en la lectura que no me di cuenta de que ya no estaba sola. Un ruido de pasos sobre la grava me hizo levantar la vista de golpe. Ahí, a unos metros de mí, estaba la figura, el hombre del sombrero. Esta vez no sentí miedo, sino una ira fría. ¿Quién es usted?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. El hombre dio un paso hacia la luz de mi linterna. Era viejo, mucho más viejo de lo que había imaginado. Su rostro era un mapa de arrugas y su mirada era triste, cansada. Y el sombrero era idéntico al de mi abuelo, pero no era el mismo. Este estaba más gastado, casi descolorido por el sol. Me llamo Mateo, dijo el hombre. Su voz era rasposa, como si no la usara a menudo. Y yo conocí a tu abuelo. Yo estuve con él la noche que murió. Mateo se sentó en una piedra. El cansancio parecía pesarle en cada hueso. El aire de la noche era denso, cargado con las palabras no dichas de 30 años de silencio. Yo permanecía de pie, con la caja de metal a mis pies, un cofre del tesoro lleno de secretos y dolor. La linterna de mi celular creaba un pequeño círculo de luz a nuestro alrededor, un escenario improvisado en medio de la inmensidad del desierto. Yo era el hermano de Soledad, comenzó Mateo, y cada palabra caía como una piedra en un pozo profundo. Mi hermano, Arturo, era joven y tonto. Se metió en negocios con Don Eladio Fuentes. Pensó que se haría rico de la noche a la mañana. Pero Don Eladio no era un hombre de socios, era un hombre de sirvientes. Cuando Arturo quiso salirse, cuando se dio cuenta del tipo de porquería en la que estaba metido, ya era demasiado tarde. Hizo una pausa tragando saliva con dificultad. Tu abuelo, Ramiro, era el que hacía el trabajo sucio. Él fue quien llevó a mi hermano a su último viaje. No sé si él apretó el gatillo y a estas alturas ya no importa. Lo que sí sé es que cargó con esa culpa toda su vida. La revelación me golpeó como una bofetada. Mi abuelo, mi héroe, cómplice de un asesinato, quería gritar, negar lo que estaba escuchando,
pero las palabras en el diario que acababa de leer eran un eco macabro de la historia de Mateo. Mi hermana Soledad nunca se rindió, continuó. Le escribió a tu abuelo durante años, pidiéndole, suplicándole la verdad. Y parece que al final, su conciencia pudo más que su miedo. El día que murió, tu abuelo iba a encontrarse conmigo. Me había mandado un recado, me dijo que me contaría todo, que me daría dinero para que mi hermana y yo nos fuéramos lejos, para que empezáramos de nuevo. Empeñó ese reloj de lujo que el mismo diablo le había regalado, un Patek Philippe que valía una fortuna, para darnos el dinero. Mis rodillas flaquearon y me senté en el suelo, la tierra fría traspasando la tela de mis pantalones. El dinero del empeño no era un intento de limpiar su conciencia, era una reparación tangible. Lo estuve esperando aquí mismo, en este lugar que él me indicó, dijo Mateo, su mirada perdida en la oscuridad de la carretera. Lo vi llegar, pero detrás de él venía otra camioneta. Se le emparejó, le cerró el paso. Yo estaba escondido entre los matorrales. Vi cómo lo sacaron de su vehículo. Era uno de los matones de don Eladio. Discutieron. Tu abuelo les arrojó el dinero. Les dijo que lo tomaran, que lo dejaran en paz. Pero no era por el dinero. Era para silenciarlo. Lo golpearon y lo dejaron tirado en la carretera. Luego empujaron su camioneta por el barranco para que pareciera un accidente. Las lágrimas corrían por mis mejillas, silenciosas y amargas. La historia que nos habían contado, la que habíamos llorado durante 3 décadas, era una mentira, una cruel puesta en escena. Cuando se fueron, la voz de Mateo se quebró. Yo corrí hacia él. Todavía respiraba. Sus últimas palabras, me pidió que te cuidara, a ti y a tu madre. Me hizo prometerle que nunca dejaría que don Eladio les hiciera daño. Su sombrero había rodado a unos metros. Lo recogí y me fui. Tenía miedo. El dinero se quedó ahí, esparcido en la carretera. Nunca lo toqué. Entonces lo entendí todo. El hombre en la carretera no era un fantasma. Era un guardián. Mateo. Había cumplido su promesa. 30 años. Había vigilado desde las sombras, protegiendo a la familia del hombre que había participado en la muerte de su hermano. Su presencia en la carretera no era una amenaza, era un acto de lealtad nacido de una promesa hecha a un moribundo. ¿Y el sombrero? Pregunté en un susurro. Me lo quedé. Al principio por odio. Era un trofeo, un recuerdo del hombre que me había quitado a mi hermano. Pero con los años, se convirtió en otra cosa, en un recordatorio de mi promesa. Me compré uno igual para no gastar el suyo. El que tú viste la otra noche era el mío. El de tu abuelo lo tengo guardado, como una reliquia. El círculo se había cerrado. La aparición, el misterio, todo tenía una explicación dolorosamente humana. No había fantasmas, solo hombres rotos por la culpa, la violencia y las promesas. Mateo era el espectro que rondaba la carretera, un fantasma viviente atado a ese lugar por el peso de su palabra. Y mi abuelo no era el santo que yo recordaba, pero tampoco el monstruo que las pruebas sugerían. Era un hombre bueno que había tomado malas decisiones, un hombre que había intentado al final hacer lo correcto y había pagado el precio más alto por ello. Don Eladio Fuentes murió hace unos años, dijo Mateo, como si me leyera el pensamiento. De viejo, en su cama, como si fuera un hombre honorable. Nunca pagó por lo que hizo. A veces pienso que no hay justicia en este mundo. Quizás no, pensé yo, pero hay lealtad, hay honor, y hay hombres como Mateo que cumplen sus promesas aunque les cueste la vida. Esa noche, en el silencio del desierto de Sonora, 2 familias, unidas por una tragedia, finalmente encontraron la paz. Le devolví a Mateo el diario y las cartas. Eran su historia, no la mía. Él, a cambio, me prometió que me llevaría el sombrero original de mi abuelo. Ya no tenía por qué esconderlo. El guardián de la carretera podía, por fin, descansar. El regreso a casa fue diferente. El peso que había sentido en el corazón durante tantos años se había aligerado, reemplazado por una comprensión melancólica pero serena. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Cuando le conté todo a mi madre, lloramos juntas, lloramos por el hombre que habíamos perdido, por la vida que podría haber tenido, y por los secretos que casi lo borran por completo, pero también sentimos un inmenso orgullo por su último acto de redención. No justificaba su pasado,
pero le daba un nuevo significado a su muerte. No murió como una víctima del azar, sino como un hombre que intentaba corregir sus errores. Unos días después, Mateo cumplió su palabra. Llegó a nuestra casa, con el sombrero de mi abuelo en las manos. Se lo entregó a mi madre, y en ese gesto silencioso, se selló un pacto de perdón y de paz entre nuestras familias. Mi madre, con una generosidad que me conmovió hasta el alma, lo invitó a pasar. Le sirvió un café y hablaron durante horas, no del pasado, sino del presente, de la vida, de los pequeños milagros cotidianos. Se reconocieron en el dolor compartido y encontraron consuelo el uno en el otro. Antes de irse, Mateo me miró y me dijo: «Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Tienes su misma valentía». Esas palabras fueron el regalo más grande que podría haberme hecho. La vida, a veces, nos pone en encrucijadas que no elegimos. Nos obliga a cargar con el peso de las decisiones de otros, a desenredar los nudos que las generaciones pasadas dejaron atados. Mi viaje a la carretera de Sonora comenzó como una búsqueda de fantasmas y terminó como un encuentro con la humanidad en su forma más cruda y más bella. Aprendí que las personas son complejas, que todos tenemos luces y sombras, y que el perdón, tanto el que damos como el que recibimos, es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas. La historia de mi abuelo, la de Mateo, la de mi familia, se convirtió en mi propia historia de superación. Ya no paso por el kilómetro 182 con miedo, sino con reverencia. Ya no veo una cruz que marca una tragedia, sino un monumento a la redención. El desierto de Sonora sigue guardando sus secretos, pero ahora sé que también es un lugar donde las almas pueden encontrar finalmente su camino a casa. El polvo ya no se siente como una carga, sino como el testimonio de que incluso en la tierra más árida puede florecer la esperanza. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo: «Ya no puedo sola». Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa: «Aquí estoy», incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve.
incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia te ha conmovido, si ha tocado alguna fibra en tu corazón, te pido que me dejes un comentario. Cuéntame desde qué ciudad o país me estás leyendo. Me encanta saber hasta dónde llegan mis palabras. Y si tienes alguna idea para una futura historia, algún tema que te gustaría que explorara, por favor, compártela conmigo. Este canal lo construimos juntos. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado en el primer comentario algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar que a mí me ayudan a encontrar un momento de paz. Espero que te gusten. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos siempre.